Vamos a poder entonces evidenciar cómo es que la idolatría hace que finalmente nos alejemos de nuestro Dios. Recordemos que los dos primeros mandamientos, los tres primeros mandamientos de Éxodo 20, ¿cierto? Del 1 al 17 nos hablan claramente de cómo eh, nosotros tenemos la tendencia pues a alejarnos de nuestro Dios por muchos factores y uno de estos es la idolatría. Es siempre colocar algo delante de nuestro Dios, quitar el primer lugar a nuestro Dios, ¿no? Entonces esa es la razón principal de esta imagen para que la tengan en cuenta. Y vamos entonces a continuar ahí. Como les digo, quiero que interactuemos en el chat y voy a hacer la siguiente pregunta. En esta imagen, ¿ustedes qué pueden ver o qué pueden sobreentender? Voy a estar aquí atento al chat. Quien quiera hablar de primeras está habilitado. Bueno, aquí estamos con Blanquita, hermana Marta, Patti, Heidi, la hermana Elsie. Quisiera me ayudaran a contestar. Riesgo, peligro. Muy bien, gracias. Excelente. Riesgo, peligro. ¿Qué otra cosa? Un reto, bueno, dicen por acá también. Equilibrio. Ok, sí, muy bien. Bueno, estoy esperando otra palabrita por ahí. Bueno, puede ser fe, sí, está muy bien. Excelente. Por allí, Blanquita, miedo. Eso, muy bien, excelente. Es otra opción. Excelente, muy bien. Bueno, vamos a ir entonces a ir descubriendo lentamente. Riesgo exacto. Muy bien, entonces vamos a ir descubriendo lentamente a qué se está refiriendo esta imagen, ¿cierto? Es una señora mayor tratando de cruzar de un lado a otro, como que estuviera en la cuerda floja. Y ahora esta, realmente las mismas palabras, pero ¿de qué está pendiendo este personaje que está aquí arriba? De un solo hilo, ¿no? Ya está a punto de totearse. Entonces, aquí la reflexión básica que nosotros vamos a empezar a hacer es basado en 1 Corintios 10:12. ¿Por qué el título de la idolatría del pueblo de Israel? Vamos a ir descubriendo el porqué. Entonces, vemos a este hombre, está haciendo un malabar por allá en uno de los edificios, en, no sé, 1940, 50 sería eso. Y allí dice, 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estas personas parecieran estar firmes, ¿cierto? Porque están confiadas de que van de un punto A a un punto B y creen que van a finalizar. Pero tal vez no saben que como este hombre están solamente pendiendo de un hilo y creen que están haciendo los mejores malabares que han podido hacer en su vida. Y que como lo han hecho tantas veces, pues saben que no van a caer. ¿Okay? Entonces, aquí este texto es realmente muy profundo y lo vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios, de lo que es la historia, de cómo es que este mensaje que nosotros tenemos como pueblo adventista, como pueblo verdadero de Dios, Israel, creyendo que estamos firmes, creyendo que lo tenemos todo, que estamos esperanzados, que tenemos todo a la mano, entonces vamos a estar bien. Pero resulta y pasa que si no estamos realmente asidos de la mano de nuestro Dios y cogidos de Él, a pesar de que tengamos mucha experiencia en cruzar y hacer malabares, vamos a caer. Si no estamos asidos de la mano del Omnipotente, que fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de antaño y que tal vez está sucediendo entre nosotros hoy también y sigue sucediendo. Entonces, vamos a ir repasando la historia del pueblo de Israel, su salida de Egipto y quiero que visualmente, esta charla va a ser muy visual, va a ser muy audiovisual, pues, va a estar basada en testimonios para los ministros, el capítulo 2, ya el último subtítulo, que se titula precisamente El que piense estar firme, mire que no caiga. Resulta y pasa que el pueblo de Israel salió de Egipto después de 430 años de esclavitud y cruzó el desierto finalmente para llegar hasta Canaán. Esta es una imagen de la playa Nuweiba en Egipto, a donde llegaron todo el pueblo de Israel, más o menos unos 3 millones de personas llegaron aquí a este lugar, ¿cierto? Es lo que se calcula, y salieron desde este canal. Permítame, voy a utilizar un poquito estas herramientas que me sirven
para que sea un poco más notorio. Entonces el pueblo de Israel venía desde Egipto, venía por su camino y camine y camine. Espero que no se me ve el color. De pronto sí se ve, bueno, ahí se alcanza a ver un poquito más, ¿cierto? Y llegaron por este punto y los desembocó a esta playa inmensa. Es gigante, es un pedazo de tierra grandísimo después de toda esta cadena montañosa que aquí hay, que son escarpadas, es un lugar pues eh, árido, ¿cierto? Agreste. Y llegaron a este lugar y justo todo el ejército de los egipcios venía aquí detrás persiguiéndolos porque finalmente ellos habían salido y el enemigo había vuelto otra vez a conquistar el corazón de Faraón, lo había desensibilizado y entonces se fue a perseguir al pueblo de Israel. Nosotros ya conocemos la historia de que ellos empezaron a murmurar, mejor hubiera sido quedarnos en Egipto para morir en nuestras casas y no sé qué, y desde que ya estaban aquí en este lugar de salvación, ya estaban murmurando. O sea, puse esta imagen para que tengamos una idea de dónde ellos venían. Venían de lo agreste, de lo árido, de lo escarpado, de lo lleno de serpientes, de lo feo, por así decirlo. ¿Y a dónde los trae nuestro Dios? A una playa, a un lugar soleado, por así decirlo. No sé si aquí haya palmeras, tal vez el día de hoy ya hay palmeras, actualmente hay hoteles construidos aquí y bueno, es un lugar turístico precisamente por la historia pasada que hay. Pero quiero que analicemos y empecemos a hacer la comparación de que ellos venían de la esclavitud de Egipto, del pecado, venían de estar abrumados por el enemigo y finalmente Dios los libera después de 430 años, los trae a este lugar y a pesar de que ellos no estaban viendo, esto sería el inicio de una gran bendición para ellos, porque manifestación tras manifestación se empezó a dar a tal punto que pues ellos podían creer, podían evidenciar el poder de Dios, de cómo es que los había sacado de Egipto, de casa de servidumbre, ¿cierto? Entonces, esto es en el Mar Rojo, allí en la parte superior y ya vamos a seguir con la historia. Entonces, aquí el pueblo de Dios tiene que pasar el Mar Rojo. Dice la inspiración, los testimonios de la hermana White, que hasta que ellos no estuvieron pisando, o sea, que estuvieron mojados sus pies hasta las rodillas y que no avanzaron, el mar no se abrió. E imagínense esa escena tan impresionante que debió de ser. El hecho de empezar a cruzar de un lado a otro simplemente por la fe, ver esas olas a los lados, esta fue una de las mejores imágenes que pude encontrar para que dimensionen lo grandioso que llegó a ser ese momento, en el cual 3 millones de personas estaban cruzando con todo lo que tenían, con sus trasteos, con sus animales, con sus carpas, mejor dicho, con todo lo que tenían e ir cruzando. Y también dice que todos pasaron de un lugar a otro en seco. Es decir, aquí ya viene la primera lección. ¿Estamos o no viviendo nosotros en un momento turbulento? Por supuesto que lo estamos, aún más con este tema de esta pandemia y demás. Estamos en ese momento turbulento, pero nuestro Señor nos sigue diciendo, avance. Y Él no va a hacer nada por nosotros si nosotros no damos siquiera el primer paso. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a continuar. Pasaron ellos el Mar Rojo, que es lo que relata Éxodo 15, el canto de María, de Miriam, pues, y vemos cómo el regocijo llega ante este pueblo incrédulo y que justo después también empezó a murmurar. Pero vemos aquí la bendición de Dios, cómo los salvó, cómo los protegió, los libró de la mano del faraón y de todo su ejército y pudieron cruzar al otro lado sanos y salvos todas las personas que salieron de Egipto, incluyendo la multitud mixta, que también había salido por temor. Pero vamos a ver los resultados de esa multitud mixta y nosotros en este tiempo, ¿qué debemos hacer con esa multitud mixta? Preguntarnos si decidimos pertenecer a esa multitud o como los verdaderos hijos de Dios y fieles, decidimos entrar en razón de lo que estamos viviendo en este tiempo y decidimos honrar fielmente a nuestro Dios. Aquí está una toma geográfica satelital aproximada de lo que fue el recorrido del éxodo del pueblo de Israel. Hay muchas versiones falsas, ¿sí?, que dicen que el monte Sinaí que aquí aparece está localizado en este otro lugar al lado de la otra península que está en este lugar. Pero este no es el verdadero monte Sinaí al cual menciona la Biblia, porque este fue el recorrido. Ellos salieron de aquí, de la tierra de Gosén. Esta es la mejor tierra que tenía Egipto. Aquí está el mar Mediterráneo, aquí se sube todo lo que es Israel, Jordania, da la vuelta, por acá está Grecia, Italia y hasta el otro lado del mar Mediterráneo. Pero en esta parte era la más fructífera y la más
verde, ¿sí? La más fértil, precisamente porque ahí venía el Nilo y regaba toda esta tierra. Esa fue una de las razones por las cuales el faraón quiso sacar al pueblo de Israel, o quería exterminarlo, porque pues ellos tenían por herencia de José la mejor tierra de Egipto. Ellos salen de Gosén por esta zona, llegan a la playa de Nuweiba, que es este punto que está acá señalado, cruzan el Mar Rojo y vienen por todo este camino y vienen a acampar aquí donde es el monte del Sinaí, el verdadero monte Sinaí. Ustedes pueden ir al Google Earth, pueden hacer un acercamiento a lo que es esta zona y van a ver que justo en esta zona, al final de esta península, que es la península del Sinaí, ¿sí? Hay un monte, que es el de Sinaí, otra vez, que está oscuro, que está como si estuviera quemado. Es una de las evidencias, una de las tantas evidencias que hay para saber que lo que dice la palabra de Dios es algo verdadero. Y más adelante ellos continúan su camino, después de que sucede todo lo que ya vamos a relatar, continúan hacia su camino, dan vuelta por esta zona y ya vamos a ver más adelante, justo en esta zona es donde es Kadesh Barnea. Allí es donde nos vamos a centrar el día de hoy. Vamos a hacer un recorderis de una charla que muchos de los hermanos que tal vez estén conectando pudieron escuchar, pero vamos a agregar algo adicional muy interesante. Entonces ya ellos están aquí en esta zona, el pueblo de Israel ya está en esta zona, y recuerden todo lo que sucedió. Quiero que dimensionen la cantidad de personas que estaban al borde de ese monte Sinaí. ¿Y qué es lo que sucedía allá arriba? Moisés subía y bajaba para estar en comunicación con Dios mientras el pueblo estaba allí en la llanura. Sin embargo, una de esas subidas, ellos tuvieron falta de fe y entonces vamos a centrarnos en el tema de hoy, que es la idolatría del pueblo de Israel. Ellos ya venían con un pasado idólatra, ya venían de estar perseguidos por esta corriente de tener otros dioses, de tener dioses falsos, y no comprendieron la magnitud del plan de Dios al haberlo sacado del pecado, al haberlo sacado de Egipto. Y voy a acotar lo que dice el apóstol Pablo diciendo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esa puede ser la condición, ojalá que no sea la nuestra, de que estemos comiendo, bebiendo, y usted ya sabe a qué me estoy refiriendo, jugando, estando distraídos en este momento, donde todos deberíamos estar en el día de la expiación, arrodillados, pensando, meditando en nuestro carácter, si somos realmente dignos de estar en la presencia de nuestro Señor. Ya sabemos que no lo somos, pero hay una promesa que desciende de allí, de ese monte santo, que a través de su ley Jesús mismo nos entrega y nos dice, aquí está el espejo, aquí pueden mirar cómo es que ustedes deben andar, simplemente obedezcan y serán salvos. Esa era la enseñanza del pueblo de Israel al estar en este valle, que miraran, que alzaran sus ojos a los montes y miraran de dónde venía el socorro y la misericordia. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Decidió y prefirió no ver esta grandeza, olvidarse de lo que Dios estaba haciendo por ellos y lo que había hecho en el Mar Rojo y la liberación de las mismas 10 plagas y demás, y solamente concentrarse en un becerro de oro. Y vamos a mirar eso más adelante. Sigue la historia diciéndonos cómo el pueblo entonces murmuró y dijo, ¿será que él va a volver? Y voy a leer. Dice, a oídos de todo Israel, estoy leyendo testimonios para los ministros, página 99. A oídos de todo Israel, Dios había hablado con terrible majestad sobre el monte Sinaí, declarando los preceptos de su ley. El pueblo, abrumado por el sentido de su culpa y temiendo ser consumido por la gloria de la presencia del Señor, había rogado a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. No entendieron la grandeza de lo que ellos podían estar recibiendo, que era estar imbuidos directamente por el Espíritu Santo, por la voz de Dios misma y escucharla, sino que temieron y aún Dios en su misericordia entonces aceptó y solamente hablaba con Moisés. Dios llamó a Moisés a que subiera al monte a fin de comunicarle las leyes para Israel, pero cuán rápidamente se disipó la solemne impresión hecha sobre ese pueblo por la manifestación de la presencia de Dios. Es decir, nuestro Dios es
tan misericordioso y conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, nuestras emociones, el proceder del ser humano lo conoce a la perfección porque somos extractados de su propia imagen, y sabía que ayudándoles al pueblo de Israel a ver la gloria de Dios, a presenciar lo que es el Dios que los había sacado de Egipto, ellos podrían, a pesar de no ver a Moisés, su máximo líder, retener esas palabras, esa imagen que ellos habían tenido acerca de la gloria de Dios y no temer y tener paciencia, a pesar de que Moisés se demorara allí. Dios les estaba colocando una prueba, pero antes de darle la prueba, les dio la bendición y la seguridad de que Él es un Dios poderoso y que es misericordioso, a pesar de que después lo olvidaron. Quiero que estas lecciones las vayamos apropiando para nosotros. Todo lo que vaya leyendo, por favor, interiorícenlo y tráiganlo a colación para ustedes y yo en este momento. Dice otra vez, cuán rápidamente se disipó la solemne impresión, imagínense esta imagen, hecha sobre ese pueblo por la manifestación de la presencia de Dios. Aún los dirigentes de la multitud parecían haber perdido la razón. Más adelante vamos a ver un gran dirigente. Más tarde fue el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote del servicio del tabernáculo, también vaciló. El recuerdo de su pacto con Dios, su terror cuando cayendo sobre sus rostros habían temido y temblando sobremanera, todo se había disipado como el humo. Aun cuando la gloria de Dios continuaba siendo un fuego devorador sobre la cumbre del monte, sin embargo, cuando Moisés desapareció de la vista, los viejos hábitos de pensamiento y sentimiento comenzaron a ejercer su poder. Aquí hay un punto importantísimo que podamos tener en cuenta y podamos entender, que ellos, por sus pensamientos y sus sentimientos habituados a la idolatría, hacia el mal, hacia olvidarse de nuestro Dios, del Dios verdadero, y preferir estar distraídos, es que cayeron en este pecado tan grande, el cual no pasó a la historia desapercibido y que para nosotros hoy es una gran lección. El pueblo se cansó de esperar el regreso de Moisés y comenzando a aclamar por alguna representación visible de Dios, y comenzó a clamar. Cuando estaba estudiando este tema me acordé de esta historia de Mateo 24 y seguidamente también de Mateo 25, de las 10 vírgenes. Y solamente voy a acotar 4 versículos del 48 al 51 que dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Son palabras de nuestro Señor, pero quiero resaltar lo que está en rojo. Mi Señor tarda en venir. En el pueblo de Israel sucedió exactamente esto que nuestro Señor Jesús está diciendo muchos años más tarde, que es que mi Señor tarda en venir. Se volvió a manifestar cuando vino Jesús a nuestra tierra, y ellos creían que el Señor aún se tardaba en venir, y por eso no le creyeron, y por eso nuestro Salvador fue crucificado. Debió morir como un cordero en el templo, pero murió de la forma más atroz porque el pueblo de Israel no creyó. Ahora más adelante, 1888, es con lo que vamos a finalizar hoy. El pueblo de Dios volvió a decir, mi Señor tarda en venir. Pero ¿qué es lo que dice allí más adelante? Dice que vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Y aún más preciso, a la hora que no sabe. Por eso es que nuestro Salvador dice que en el final del tiempo, al verdadero pueblo de Dios se le va a revelar hasta el último tiempo el día y la hora de su venida. Pero hasta el momento ninguno de nosotros lo sabe, así que es pura especulación lo que se diga afuera. Pero tampoco debemos estar desapercibidos que en cualquier momento, si no estamos apercibidos, vendrá en un día y en una hora al cual nosotros no estaremos preparados. ¿Y cuál será la consecuencia? Que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y recordemos también Mateo 25, las vírgenes sensatas y las vírgenes fatuas. Aquí vemos a 5 que están sonrientes. Entre ellas, las que tienen la luz estaban compartiendo el aceite, pero
no podían compartir el aceite con las fatuas, porque no habían hecho provisión. En cambio, estas sí habían hecho provisión. Y miren la mujer que está aquí, les está diciendo como un momentico, disculpen que no les pueda dar, pero yo necesito avanzar. Es una historia fuerte, porque uno dice, oiga, pero ¿por qué no le va a compartir a esta otra mujer que está pidiendo con tanta necesidad ese aceite? Pero el tiempo ya había pasado y ya no se puede entregar ese aceite. Ahora es cuando nosotros debemos recibir este aceite y gozosos compartirlo, porque llegará el momento, lo leíamos aquí con nuestra familia anoche, recién el sábado, que se va a acabar el momento en que el Espíritu Santo ya no esté disponible para nosotros, se haya retirado de la tierra, venga el tiempo de angustia y entonces estas mujeres que no tuvieron aceite querrán entonces buscarlo y se lamentarán como estas que están aquí tratando por cualquier medio de encontrarlo, pero no lo hallarán. Vamos a recordar entonces la historia de Aarón. ¿Cuál fue el punto crítico por el cual el pueblo de Israel empezó a decaer tanto? Y miremos que fue por sus dirigentes. No tengo que aclarar mucho, pero ustedes ya entenderán a qué me estoy refiriendo. Solamente quiero que analicen esta situación, lo que sucedió en ese momento, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, 1888, que es una fecha supremamente especial para nosotros los adventistas, y actualmente. Ya son 4 veces contando la actual que se está repitiendo esta historia. Y vamos a ver si somos o no del pedazo de ese pueblo, de ese remanente que se va a mantener firme. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, estoy leyendo solamente el versículo 1 del capítulo 32 de Éxodo, que se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces ¿a quién? A Aarón, el hermano del líder de esta congregación, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Sabían, obviamente, ellos humanamente no sabían qué le había acontecido, pero tenían que dudar. Teniendo tantas pruebas que Dios les había dado, no tenían motivos realmente para dudar. Así que esta es la primera lección para nosotros hoy. A pesar de que los líderes de nuestras congregaciones, tanto en tiempos pasados como en presentes, no quieran aceptar que nuestro Salvador está a las puertas y que no tarda en venir y que está haciendo una obra de misericordia, intercediendo por nosotros justamente ante el Padre Celestial para abogar por nosotros, no debemos temer y no tenemos que tener miedo acerca de que no vaya a volver. Él va a volver y muy pronto, pero puede que nuestros líderes, por más letrados, por más doctorados, por más estudiados que sean, pueden hacernos caer con su influencia, decirnos, relájense o tranquilos o no va a pasar nada, pero por favor recordemos la historia pasada. ¿Qué estaba haciendo Moisés en el monte del Sinaí? Sencillamente estaba siendo como la figura de nuestro Salvador justamente en este tiempo ante el Padre Celestial. Estaba intercediendo, estaba recibiendo la ley de Dios para mostrársela al pueblo de Israel y mostrarle todo el plan de salvación. Nosotros como pueblo ya vamos mucho más adelante que este pueblo de Israel de antaño. ¿Sí? Ya pasamos 1888, no quisimos aceptar el mensaje de la justificación por la fe y en este momento tenemos la opción de tomar la decisión por nosotros mismos y nuestras familias, nuestro círculo cercano, de tomar la decisión y de poder escuchar la voz de Dios. Dice allí que el pueblo le dijo, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué dice el mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. Estaban casi que citando otra vez la ley de Dios. ¿Ok? Y bueno, y sigue la historia, ellos se hicieron un becerro, todos empezaron a bailar, a cantar y quiero ampliar un poco más lo que dice la hermana Julia acerca de este punto importante y aquí quiero detenerme un ratico para que analicemos otros aspectos importantísimos. Continúa la lectura, página 99, testimonios para los ministros. Aarón, que había sido dejado a cargo del campamento, cedió a sus exigencias. En vez de ejercer fe en Dios, confiando en que el poder divino lo sostendría, fue inducido a creer que si se resistía a las demandas del pueblo, le quitarían la vida, e hizo como querían. Primera lección fundamental de esta parte de Aarón. Él estaba temiendo, ¿por qué? Por su vida.
Y ahora yo me cuestiono y me pregunté cuando estuve leyendo esto, bueno, y entonces, ¿qué fue de los mártires? ¿Qué fue de los apóstoles? ¿Qué fue de todos los que murieron en la Inquisición? Y está el paralelo. Voy a aceptar que un pueblo rebelde haga que yo le adore a la bestia, a su imagen y todo lo que nosotros ya hemos estudiado en este ministerio, o voy a ser como los mártires, como los que murieron en el Coliseo romano, como los apóstoles antes de que sucediera lo del Coliseo, como los de la Inquisición desde 1200 en adelante, en preferir la vida eterna antes que deshonrar a nuestro Dios. Y aquí está la primera lección. Dice que temía que le quitaran la vida y entonces se rebajó e hizo como ellos querían. Quiero que miren la actitud de estas personas. En esta imagen podemos ver mucha representación, pero muchísima. Quiero que observen esta madre pareciera ser con su hijo. Esta joven tal vez con, no sé, su esposo, o bueno, danzando, no sé, y aquí esta mujer también, estos otros niños aquí. Pero había unos poquitos, un remanente, que aún con sus hijos no estaban prefiriendo estar en esas fiestas. Era reducido el número. Y esto simplemente es una representación gráfica, pero dice muchísimo acerca de cómo la educación es tan fundamental en estos momentos para decidir que nuestras familias, los hijos de los que ya son padres, puedan decidir preferir la vida eterna o la muerte eterna para sus hijos. Y vamos a ver más adelante lo que sucedió con este pueblo rebelde. ¿Cuántos tuvieron que morir más o menos? Reunió los ornamentos, continuó leyendo, reunió los ornamentos de oro, hizo un becerro de fundición, aquí lo tenemos al fondo, y le dio forma con buril. Los dirigentes del pueblo declararon: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, qué descaro tan tenaz llegaron a tener que de sus labios salieron esas palabras. Cuando Aarón vio que la imagen que había modelado agradaba al pueblo, se sintió orgulloso de su obra de artífice. Es decir, fue aún más, no solamente les permitió, sino que aún se conflagró contra ellos, se conformó con ellos y entonces se sintió orgulloso de la obra de artista que había hecho. Edificó un altar, aquí lo vemos, ante el ídolo y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Pero qué contradicción tan tenaz. Ahí es donde nosotros vemos la adoración falsa que se describe en primeros escritos, que cuando Jesús sale del lugar santo y es transportado al lugar santísimo en estos carros de fuego y demás, su trono es removido de ahí para iniciar el proceso de santificación y lo que es la purificación de todo el santuario en el lugar santísimo. Vemos cómo y quién reemplazó ese trono. Y dice que emanaba una luz, pero falsa, que no es la luz verdadera. Y miren lo que dijo Aarón, dice: mañana será fiesta para Jehová, pero ¿cuál Jehová? ¿Cuál Dios? Y continúa: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y por eso Pablo en sus cartas nos dice: no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Bebieron e hicieron fiesta y se entregaron a la alegría y a las danzas, que terminaron en orgías vergonzosas que caracterizaban el culto pagano de los dioses falsos. Así opera el enemigo, de a poquitos, y cada vez va subiendo, subiendo y subiendo la temperatura hasta que esto explota en un desenfreno de sentimientos generados por hábitos pasados, cultivados en el pasado, que no han sido realmente borrados, así como David sí pudo borrar sus faltas, no por él, sino por nuestro Señor, pero porque decidió borrarlas. Pero este pueblo, y tal vez nosotros en este momento, y ojalá ese no sea nuestro caso, estamos repitiendo esta misma historia. Que se nos da la libertad para poder entonces hacer lo que se nos venga en gana en este tiempo. Y aquí quiero detenerme y hacer un análisis importante de lo que es el tema de la adoración, porque todo este conflicto durante
casi estos 6.000 años que nosotros como seres humanos estamos sobre esta tierra en pecado, ha sido siempre el tema central, la adoración. Y hay un punto de la adoración que es grandemente controvertido aún entre nuestras filas de nuestra iglesia, de nuestro credo, y es el tema de la música. Como muchos de ustedes han sabido, eh, hace un tiempo estuvimos compartiendo temas acerca de cómo debe ser la verdadera adoración para este tiempo. Y aquí recordamos que es la música un punto álgido en este momento. Si en ese tiempo del pueblo de Israel, cuando no había todo este material tecnológico para distorsionar frecuencias, para alterar ritmos, generar ritmos sincopados durante toda la canción, etcétera, no había eso. Ahora imagínense en este momento cómo será. Entonces, este tema de la adoración es importantísimo y sobre todo hablando de la música. Dice aquí que bebieron e hicieron fiesta y se entregaron a la alegría y a las danzas. La danza no va sola, sino que también va con música y nosotros también lo sabemos por lo que dice eh, la palabra de Dios acerca de que empezaron a sonar eh, música, ¿no? Como si estuviera de fiesta después de guerra, pero eso fue lo que dijo Josué, pero ¿qué fue lo que dijo Moisés? No, yo digo es como alaridos y gritos de adoración, de fiesta, mas no de porque se hubieran librado de una guerra, no, sino que realmente estaban adorando a un Dios falso. Entonces tengamos en cuenta que, por ejemplo, el tema de la música es algo fundamental y que hizo que las mentes de estas personas, adicionalmente a la comida, a todo lo que circundaba en ellos, estuviera tan distorsionada su mente que no pudieran entender cuál era el propósito de que Moisés estuviera allí durante 40 días y 40 noches en el monte del Sinaí. Estaba recibiendo la ley de Dios, estaba a punto de darles el mensaje especial para ese pueblo, para confirmarles que Dios, el Dios Todopoderoso, como inicia diciendo Éxodo 20, era el que los había sacado de la tierra de servidumbre. Pero factores como la música, como el desenfreno, como las danzas, como la comida, la glotonería, el comer, el beber, emborracharon sus mentes e inhibieron su corteza prefrontal, que lo vamos a ver más adelante en los temas subsiguientes, para que ellos pudieran entender cuál era el mensaje de nuestro Dios para ellos en ese momento. Dios en el cielo contempló todo aquello y advirtió a Moisés de lo que estaba ocurriendo en el campamento, diciendo: Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Aquí es un punto supremamente controversial, en el cual Dios expresa su enojo, su ira, por lo que el pueblo estaba haciendo. Pero lo que sigue es algo realmente espectacular y maravilloso. Vuelva a leer. Ahora pues, dijo Dios, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo de ti haré una grande nación. le quedaba a Dios imposible borrar todo Abraham, Isaac, Jacob y toda la descendencia de José. Claro que no le quedaba imposible, y tampoco le quedaba imposible de solo Moisés y el pueblo remanente, el remanso de paz, el oasis en ese desierto en ese momento, tampoco le era difícil sacar una nación de ahí, porque es Dios. Pero escuchemos. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad por siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que habría de hacer a su pueblo. Y quiero leer este último pedacito que dice: y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué hizo Moisés? Se arrodilló, tal vez, ¿cierto? Se inclinó, viendo toda esta
espectáculo allí él metido entre ese monte, porque decía que era humeante, que había rayos, centellas y bueno, y truenos, sonidos de todo lo esplendoroso que es la gloria de nuestro Dios, pero Moisés estaba allí adentro, bajo esa presencia tan inmensa, tan espectacularmente maravillosa. Allí estaba Moisés, un siervo fiel, inclinado de rodillas, intercediendo por el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Que nuestro Dios finalmente se retractara, que él citó nuevamente la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel, porque él dice, y les has dicho, es decir, ya era una promesa pasada. ¿A quién se lo dijo? A Abraham se lo dijo, a Isaac se lo dijo, a Jacob o Israel y a toda la descendencia que por boca de Moisés él dice que son tus siervos. Y él vuelve a citar la promesa que les dijo, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Es decir, que Moisés no usó propiamente sus palabras, sino que le estaba diciendo a nuestro Dios, acuérdate de lo que ya les has dicho, de la promesa, de tú eres un Dios que es invariable y no puede cambiar esa promesa. A pesar de ser Dios, él lo podría hacer porque es Dios. Pero Moisés recurrió de forma humilde a rogarle que él mismo, nuestro Dios, recordara esa promesa que le había hecho al pueblo de Israel. Y miren lo que sucedió tan maravilloso seguidamente. Cuando Moisés descendió el monte con las dos tablas del testimonio en sus manos, oyó la gritería del pueblo y al acercarse contempló el ídolo y la multitud rebelde. Claro, Moisés no sabía exactamente lo que estaba pasando allá abajo porque no tenía ojos como los que tiene nuestro Dios. Sin embargo, por la fe, creyó e intercedió y el pueblo de Israel fue justificado por causa de Moisés. Abrumado de horror e indignación porque Dios había sido deshonrado y el pueblo había quebrantado su solemne pacto con él, arrojó al suelo las dos tablas de piedra y las rompió al pie del monte. Aunque su amor por Israel era tan grande que estaba dispuesto a poner su propia vida por el pueblo, sin embargo, su celo por la gloria de Dios lo enojó. Veamos este paralelo que aquí vuelvo a leerlo. Aunque su amor por Israel era tan grande que estaba dispuesto a poner su propia vida, porque él dijo, ráeme del libro de la vida, pero perdónale la vida a este pueblo. Y aún así dice que aquí, que sin embargo su celo por la gloria de Dios lo enojó. Y ese enojo halló expresión en este acto de tan terrible significado. Dios no lo reconvino, es decir, no lo mandó a cuentas y lo castigó también por eso, no, porque entiendan por qué fue, aquí está la explicación. Si alguna vez habían tenido la duda, aquí está la explicación de por qué él se enojó y por qué Dios no, digamos que lo castigó por haber roto las tablas. El haber roto las tablas de piedra era solo una representación del hecho de que Israel había quebrantado el pacto que tan recientemente había hecho con Dios. El texto bíblico, airaos pero no pequéis, se refiere a la justa indignación contra el pecado, que surge del celo por la gloria de Dios y no al enojo promovido por la ambición del amor propio herido. Es decir, aquí no había un amor propio herido. No era que a Moisés mismito le estuviera doliendo, sino que él entendió la gravedad de lo que era la idolatría, de lo que era apartarse de nuestro Dios y sintió ese celo vivo y por eso fue que rompió estas tablas de la ley de Dios. Y ya vamos finalizando, acotando lo que dijimos al principio, que a pesar de que Aarón, por ejemplo, uno de los grandes líderes que fue obviamente posteriormente en el pueblo de Israel, creyó estar firme y creyó tenerlo todo a su disposición, pero por haber confiado en su suficiencia propia, creyó estar firme y cayó. Aquí se presenta la única predestinación que hallamos en la palabra de Dios, refiriéndonos a este versículo. Solo aquellos que ponen atención para no caer serán aceptados finalmente. Es realmente sencillo, es colocar atención a no vernos tan puros, tan justificados y tan llenos de pureza que supuestamente tenemos y entonces vamos a caer, sino es realmente sencillo, poner atención a no de poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino como Moisés, arrodillarnos, suplicar, interceder por el pueblo rebelde o por nosotros mismos también y citar su palabra y citar sus promesas y citar lo que él ya había prometido en el pasado para que se cumpliese. Sigo leyendo, no puede haber presunción más fatal que la que induce a los hombres a aventurarse en la conducta
del que se agrada a sí mismo. Finalizo con este pedacito. Esta fue la ruta que recorrió el pueblo de Israel. Tierra de Gosén, lo más fructífero. Cruzaron por el Mar Rojo aquí en el estrecho. Playa en Hueiba. Estuvieron en el monte Sinaí. Allí cometieron el pecado, pero Dios los perdonó y siguieron avanzando. Y dieron todas estas vueltas y andaron dando vueltas durante ¿cuántos años? 40 años. Y a punto de entrar, llegaron a este lugar que estoy señalando en este momento, Kadesh Barnea. El pastor Walter Fay amplía muy bien este tema sobre Kadesh Barnea, pero es finalmente la representación más clara de lo que fue 1888 y el rechazo al mensaje de la justificación por la fe. Aquí el pueblo de Dios recibió la ley. El pueblo adventista también recibió la ley. Entendió el santuario, lo que estaba allí adentro del arca. Pero muchos se quedaron allí solamente con la ley y no entendieron el paso último para poder entrar a la Canaán terrenal de ese momento, que es también una representación de la Canaán celestial. Y estamos muchos aquí en la ley, en la ley, en la ley, en la ley y solamente la ley. Y no entendemos que nuestro Dios nos da también su gracia para poder generar un balance perfecto. En entender en que yo, por más bueno que quiera obedecer los 10 mandamientos, por más legalista, por más pegado que esté ahí, no puedo tener la salvación eterna y la gracia, no puede llegar a mi vida si yo no acepto y soy humilde, así como lo fue Moisés e intercedió. Así que, queridos hermanos, es importante entender este punto. Hemos salido de la tierra de Egipto, hemos visto todas las bendiciones de Dios, nos ha dado comida, nos ha protegido, nos ha dado el fuego, nos ha dado el calor, nos ha dado su ley y aún nos ha acompañado en el camino hacia la salvación, pero hay un punto decisivo aquí antes de entrar a esta tierra, antes, justo en la barrera, que puede estar prohibiendo nuestra entrada si nosotros no estamos conscientes de que solos no podemos lograr la salvación, de que necesitamos un intercedor, de que somos justificados por Él. Y aún en este servicio del tabernáculo, nuestro Señor les mostró a través del arca cómo ellos eran justificados, porque recuerden que la ley, las tablas de ley se guardaron dentro de esa arca. Aquí estaban las tablas de la ley, pero había una tabla que se llama el propiciatorio, ¿cierto? Donde estaban los dos ángeles y aquí se manifestaba la presencia de Dios. Justo esta tabla, el propiciatorio, es lo que nos da a nosotros la representación de la propiciación, del cubrimiento que hace nuestro Señor Jesús para que los efectos de la ley que aquí quieren salir, que reclaman muerte, solamente se reclamen en el Hijo de Dios que está aquí, de forma simbólica. Y eso es lo que nuestro Señor quería hacerles entender a todo el pueblo de Israel, que al momento de ellos cargar esa arca, de estar transportando todo ese mueblario hasta este lugar y que, bueno, duraron dando vueltas y vueltas, ellos entendieran que allí en el lugar santísimo estaba la presencia de nuestro Dios y que no les era posible entrar a esta Canaán sin ser justificados primero. ¿Y cuál fue el problema? La falta de fe. Vieron tantos gigantes, a pesar de haber visto las bendiciones físicas, literales. Entre dos hombres tenían que cargar un racimo de uvas, algo demasiado maravilloso. Y toda la promesa de la tierra que se les iba a dar en este lugar, pero por falta de fe, por no creer que eran justificados por la fe y fijarse en los gigantes de ese momento, que finalmente son problemas que pueden ser los mismos problemas para nosotros, entonces ellos no entraron. Finaliza la hermana White en este texto de Testimonios para los Ministros, citando Review and Herald 22 de diciembre. Hermanos míos, en su gran misericordia y amor, Dios os ha dado gran luz. ¿Sí o no que nosotros hemos tenido gran luz en este momento de nuestro tiempo? Dice claramente, Cristo dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Dejad que la luz concedida a vosotros brille sobre los que se encuentran en tinieblas. Es decir, somos los canales de luz. Lo veíamos en nuestro grupo el martes pasado. Somos esos canales de luz que podemos nosotros o bien hacer estancar esa luz ahí o permitir que siga fluyendo. Y recordemos
que si nosotros somos canales donde estancamos la luz y no permitimos que esa luz siga brillando a los demás, Dios va a utilizar otros canales y será triste porque nos va a dejar a nosotros fuera, pero tenemos la oportunidad, tenemos el placer de ser esos canales y dejar que la luz de nuestro Dios brille. Regocijémonos y alegrémonos de que Cristo no solamente nos ha dado su palabra, sino que nos ha dado también el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es ese espíritu de sabiduría y revelación? Finalmente son los testimonios dados por nuestra querida hermana White, y de que en su fuerza podemos ser más que vencedores, es decir, tenemos su palabra, ahora tenemos el espíritu de sabiduría y revelación, los testimonios que nos amplían el conocimiento de quién es nuestro Dios, a fin de que tengamos fuerza para ser más vencedores. Cristo dice, venid a mí, míos son el consejo oportuno y el juicio sano. Tengo comprensión y fuerza para vosotros, me encanta esta versión. Por la fe debemos descansar en Jesús, recordando las palabras de uno que por inspiración divina escribió, tu benignidad me ha engrandecido. Pedid a Dios que os dé una medida abundante del aceite de su gracia. Aquí está el meollo del asunto. Debemos, nuevamente, pedir a Dios que nos dé una medida abundante del aceite de su gracia. Si no pedimos la gracia de nuestro Señor, la ley va a caer sobre nosotros. Pero por la gracia, Él vino y murió por nosotros y estamos en este punto justo antes de entrar a la Canaán celestial y dejar de ver los gigantes que nos están obstruyendo la vista de esa tierra gloriosa. Considerad cuidadosamente cada palabra, sea escrita o hablada. Esta es mi invitación para ustedes, la voy a dejar aquí para que juntos la podamos leer. Y es una invitación que terminando esta presentación la escribí con el propósito de decírmela a mí también. Y es, decide hoy no vacilar más para tomar el camino que nuestro Señor Jesús te ofrece. No veas los gigantes de tu vida como un problema más, sino como una gran oportunidad para que Dios sea glorificado en tu vida. Y estamos en ese punto, en donde tenemos esos gigantes, una pandemia, una vacuna, nuestra familia no nos sigue, tenemos incertidumbre de cuándo se nos va a levantar la cuarentena para irnos al campo, no sé, tantos y tantos problemas que puede haber que realmente pueden llegar a ser solucionados si solamente confiamos en la gracia poderosa de nuestro Dios. Aférrate de quien te sostiene por las laderas de las montañas, así como fue el pueblo de Israel que fue sostenido y guiado por nuestro Dios, y el que te hace pasar en seco a través del mar turbulento. Deposita toda tu confianza y acepta que eres débil para vencer el pecado sin su ayuda. Observa con atención los hitos del pasado en sus fracasos, como lo fue en 1888, para que no vuelvas a repetir esa historia en tu propia vida. Pero sí repite la fe de los apóstoles, la integridad de los mártires y permite que el Espíritu Santo dibuje en todo tu ser la imagen del Hijo de Dios. Sea nuestro Dios ayudándonos para poder entender este mensaje de no volver a repetir la historia del pueblo de Israel, de su idolatría, de estar cegados ante la presencia de Dios y querer seguir sus propias inclinaciones. Tenemos demasiada información, demasiada luz para poder darnos cuenta de cuál es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo. Nuestro Señor Jesús les siga bendiciendo abundantemente. Muchísimas gracias por su compañía, su atención en esta mañana. Vamos a cantar un pequeño himno y mientras cantamos ese himno, permítanme hago las configuraciones para el siguiente tema y continuar con nuestro tema maravilloso acerca de la salida al campo, abonos orgánicos, fertilización, y vamos a ver un tema muy interesante el día de hoy, así que compartan este material con más personas para que podamos escuchar este tema maravilloso. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, ya regreso con ustedes.